Como decíamos ayer, pues no me voy a repetir. Ahora invito a mi compañera de trabajo y directora del CREC, que nos acoge aquí hoy, a quizás padecer mis mismos problemas. En este momento no, ¿eh? Pero bueno, somos parte del equipo que hemos organizado esto y hemos invitado a gente que nos interesa y hablamos entre gente que nos interesa. Por lo tanto, es su turno. Nos va a presentar el archivo de Anglada Camarasa, sobre el que está la exposición que luego podréis visitar en visita guiada, el archivo Premeditat. No me voy a extender mucho, como intento hacer cada vez, pero los archivos personales normalmente son premeditados, ¿no? Es decir, bueno, Artier en textos que yo he leído habla de esto, ¿no? De que no hay nada más premeditado que un diario personal o quizás un archivo personal, ¿no? Y como decía Pilar Cuerva, nos va a presentar el archivo de Anglada Camarasa desde esta perspectiva. ¿Te he presentado bien? Bé, jo crec que només faré un apunt. Voy a hacer solo un apunte. Desde el punto de vista de la organización tenemos que replantearnos algo. No puede ser que yo hable después de Albert, Artier y Pere-Jaume. Es un fallo de la organización. Vamos a ver cómo realmente salgo de este jardín en el que me he metido. Espero que lo que les voy a contar les resulte interesante. Cuando empezamos a preparar este simposio, planteamos también que la práctica archivística, es decir, cuáles eran las herramientas de la práctica archivística que también nos tenemos que representar. Creo que al final de mi exposición voy a poner como una mancha negra en el mundo archivero. Creo que tenemos estas manchas negras cuando nos enfrentamos a los archivos de los artistas. Y yo pensaba que la exposición de Anglada Camarasa me podía permitir mostrar algunas de las decisiones con las que nos encontramos cuando intentamos acoger, no digo tratar, sino acoger el fondo de un artista. És el fons d'Anglada Camarasa. No vull estar... En este caso es el fondo de Anglada Camarasa. No quiero extenderme mucho en la figura porque si no, no voy a hablar de lo que tengo que hablar. Entiendo que Anglada Camarasa es un pintor conocido. Barcelona, 1861, y muere en Pollença en 1959. Me he equivocado en la fecha. Es uno de esos artistas que hace su carrera de Barcelona a París y de París al mundo y la hace muy bien hecha. Es un pintor que triunfa totalmente en el 1900. Se encuentran todas las exposiciones internacionales entre los años 20, cuando su carrera pictórica es un poco decadente, es decir, cuando pierde esta expansión que había tenido durante los primeros años del siglo XX, los americanos le van a buscar y empieza la carrera americana, donde Camarasa es muy valorado por los americanos. Me encanta esta fotografía porque de joven Anglada Camarasa, de joven con barba y bohemio, pues se pasa rápidamente a esta imagen americana del sombrero y del puro. Anglada Camarasa, su vida no fue fácil, tuvo que vivir la Primera Guerra Mundial, después vivió la Guerra Civil Española, tiene que exiliarse. Es masón. Un día tendremos que estudiar los artistas masones, porque hay muchos. Primero va al monasterio de Montserrat. Allí está hasta el 39, porque la guerra le pilla en las pocas visitas que hizo a Barcelona, porque es un pintor que no vuelve a Barcelona, es decir, no tiene casa en Barcelona. Entonces la guerra civil le pilla en Barcelona preparando una exposición y debe ir al monasterio de Montserrat, de donde saldrá
hacia el exilio en la entrada de las tropas franquistas. Su exilio fue hasta 1948. Anglada Camarasa siempre quiso volver a Mallorca porque descubrió Mallorca en 1908 y vuelve a Mallorca en 1948 y allí es donde fallece. El archivo de Anglada Camarasa nos llega de la mano de su hija. Esta fotografía expresa la relación que tuvo Anglada Camarasa con su hija. La hija se llama Beatriz Anglada Camarasa. Tuvo que hacer todo un expediente para cambiar su nombre porque su madre era Beatriz Welling. Ella debería llamarse Beatriz Anglada Welling, pero aceptó un expediente para intentar adoptar, para adoptar ambos apellidos del padre. Y Beatriz Anglada Camarasa lo que hace es dedicar toda su vida, absolutamente toda su vida, al archivo de su padre. Hace su donación al Museo Nacional en 2020 y aquí tenemos a Eduard. Eduard y yo, Eduard es el conservador de arte moderno de esta casa y yo misma fuimos a visitar el fondo a Mallorca después de la petición del deseo de la familia de hacer su donación. Y comprendemos por qué Anglada Camarasa no quiso volver a Barcelona después de conocer Mallorca, porque realmente vivía en el paraíso. El fondo de Anglada Camarasa, de todo lo que se ha hablado esta mañana, podríamos decir que es realmente un archivo muy asequible, es pequeñito, es un archivo clásico, pero que desde el punto de vista, como veremos, de la práctica archivística, pues también nos pone en algunas dificultades que ya contaré cómo hemos resuelto. Está catalogado en dosieres de prensa, documentos personales. Podríamos decir que todo el fondo son documentos personales, pero en el fondo de Anglada Camarasa hemos mantenido la organización que hizo Anglada Camarasa y su familia. No hemos tocado la organización. Es un fondo que viene muy organizado, muy bien inventariado y hemos mantenido ese orden. 7 cuadernos personales anotados, muchas fotografías de proceso, después hablaré de la fotografía de proceso, unos álbumes y material gráfico. Archer se ha referido a los retales, a él le encantaba mucho recortar, a los recortes me refiero. Yo cuando visitaba el archivo, el fondo, le imaginaba ya mayor con las tijeras, porque compraba revistas expresamente para poderlas cortar y pegar. Luego una colección de fotografías e imágenes, después hablaremos también de esto, y también una colección de catálogos. Esta parte de mi presentación la quiero dedicar a la parte de archivar, porque creo que nuestro simposio también habla de esta práctica archivística. Una de las cuestiones que nos presenta este fondo, que como digo es un fondo que alguien ha dicho que no es muy peligroso, es un fondo poco peligroso, es muy asequible, o sea, muy amable, es el límite temporal. La archivística y los fondos personales específicamente, la práctica siempre dice que el archivo personal abre y cierra con el primero y el último documento que ha generado la persona productora. Aquí no voy a entrar qué es un productor o un creador, porque si no utilizaría todo el tiempo de la ponencia, pero tiene esta limitación la práctica archivística. Pero con este fondo nos encontramos que nuestro querido Anglada Camarasa nace en 1861 y muere en 1959, pero el fondo que ingresa de Anglada Camarasa, el último documento, está datado en 2010. Por lo tanto, la primera limitación cuando recibimos este fondo es el límite de este fondo. Es decir, ¿qué límite tiene este fondo personal? Lo limitamos a la vida del autor. Ayer también salió esto, muy interesante. Laura Millar decía, lo que dicen de mí también soy yo. Es decir, mi rastro, el rastro que estoy dejando, no solo digitalmente, sino también documentalmente, también soy yo. Lo que dicen de mí también soy yo. Entonces, en este caso, cuando ingresó el fondo, vimos que llegaba hasta 50 años después del artista, y es esta implicación que tuvo Beatriz
de seguir aquello que había hecho en vida de su padre, es decir, ayudarlo, indexarlo, marcarlo, pocharlo, cuidarlo, quererlo. Y después, bueno, Camarasa se casó 3 veces y su tercera mujer también le acompaña en la creación del archivo de Anglada, porque Anglada era consciente de hacer su propio archivo y esta tercera esposa le acompaña y también su hija. Entonces, lo primero que decidimos fue que, bueno, seguramente a mí no me invitarían a un congreso para hablar de esto, pero bueno, nosotros aceptaremos que el archivo de Camarasa empieza en 1871 y que lo acabaremos en 2010. Entendemos que toda esta producción que hizo la familia debe incorporarse a lo que ha sido la voluntad del artista. En esta diapositiva también quería reflejar algunos aspectos que me parecen interesantes y que quizás también puede servir para la mesa de debate. Y es algo que me preocupa muchísimo, sobre todo desde que estoy aquí en el Museo Nacional. Y también el hecho de poder hablar con artistas que me explican el archivo y digo, vaya, esto también es archivo. Los archiveros tenemos que hacer esta reformulación. Como decíamos, la documentación que habla de nosotros, los otros que ven el archivo, tenemos que incorporar a todo esto. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y es el límite de la voluntad del artista sobre su archivo. Y de alguna forma tenemos que reflexionar sobre el hecho de que tenemos que incorporar a la práctica archivística la voluntad del artista de hacer su archivo. Y también, en el caso de Anglada Camarasa, titulamos el archivo premeditado. Como ha dicho Jorge Blasco, todos los archivos personales son premeditados porque hay una voluntad de hacer. Pero creemos que en Anglada Camarasa esto es muy acentuado, en el sentido de que, si bien su primer documento es el de 1961, es decir, nadie había consultado su archivo seguramente hasta el año 70 u 80, cuando su especialista con Francesc Miralles empiezan a estudiar el fondo del artista. Hasta ese momento debemos recordar que se celebra el centenario del autor en 1963. Es decir, nadie había visto su partida de nacimiento, porque efectivamente su certificado de nacimiento es 1861 y no hay dudas, al menos según los registros oficiales, nació en 1861. En cambio, el centenario se celebra en 1973. Entonces, la importancia también de este valor que tienen los documentos, este valor de prueba que también se discutió ayer. Bueno, no me voy de tema, pero pasan muchas cosas en el 1900. A Anglada Camarasa le pasan muchas cosas. Primero, después de mucho tiempo de haber ido dando vueltas por el mundo, hace su segunda exposición personal y triunfa. Sus pinturas, todo esto triunfa, lo cual no le había pasado en su primera exposición en la Sala Parés, que había pasado completamente desapercibido y nadie estaba interesado en saber quién era. En el 1900 se descubre una Anglada Camarasa triunfante en la Sala Parés. En 1900 Anglada Camarasa publica un pequeño artículo en la revista Juventud, donde está todo Anglada Camarasa. De hecho, no habría que estudiar nada más, porque allí explica qué es su pintura, qué representa para él su pintura y cómo el artista debe gestionar su obra. Todo lo que viene después. Y perdona a Francesc Fontbona, que hace un buen trabajo, pero Anglada ya se ha explicado, ya le tenemos explicado en 1900, y hace otra cosa que desde el punto de vista documental es muy interesante, y es que encarga a una empresa de clipping de prensa internacional que le recoja todo lo que se publicará en la prensa sobre él y sobre su obra. Hay esta premeditación en el sentido de que él sabe que triunfará y quiere dejar constancia de esto. Entonces,
para Anglada Camarasa el archivo es realmente la prueba. E incluso lo hace con una tipología documental que no es a partir de los dosieres de prensa. Hay que estudiar el papel de los dosieres de prensa en las carreras de los artistas. Es una forma y qué están diciendo de ellos la prensa. Él hace el archivo. Hay otro momento muy importante. Es la intervención entre el 36 y el 54, donde Anglada Camarasa ordena su archivo. Vuelve a Mallorca y empieza a redactar unos cuadernos donde él quiere dejar constancia de cuál es su obra, en qué estado se encuentra, la quiere controlar y gestionar y quiere que llegue a la posteridad. Y para hacer esto utiliza la herramienta de la documentación, donde fija ni más ni menos cómo podría ser una exposición retrospectiva sobre él. Nosotros casi lloramos cuando vimos este documento donde dice a la familia qué tiene que hacer con sus obras o cuáles son las que faltan por fotografiar, etc. Y hace otra cosa, que es organizar también su archivo. Coge todos los positivos y los organiza. En este momento, o en estos momentos, sobre todo en 1936-1954, hasta el 59, cuando muere, hay una intervención muy activa de la familia. La familia le acompaña en esta casi deria por archivar. Esto es un manuscrito de Anglada Camarasa, sus materiales como archiva. Y después de esta pequeña presentación, me gustaría explicar un poco el hecho de exponer, la exposición, que también tiene que ver con esto. Una de las cosas que nos pasó cuando llegó el archivo fue que tanto Eduard como yo teníamos claro que queríamos museografiarlo. Dijimos, venga, vamos a museografiar un archivo, pero lo que no queríamos era ni hacer un parque temático, ni hacer algo que fuera simplemente una presentación de documentos sin ritmo. No queríamos que fuera aburrido, en el sentido de que los documentos no tienen esta proximidad que tiene la obra, pero Jaume nos lo ha contado perfectamente, esta relación. Teníamos que pensar qué hacíamos. En la exposición, porque la hija, cuando dio el archivo, dijo, el ciclo de mi vida se ha cerrado con esta donación. Entonces, la importancia del archivo es brutal. Y queríamos mostrar que fue Anglada Camarasa en el mundo, porque ya está explicado. Esta expansión que hace Anglada Camarasa es importante poderla reflejar con muy pocos ítems de la exposición. Como decía Eduard, este mapa del mundo no se podría hacer con nadie más que con él. Entre Fortuny y Miró no hay nadie que se expanda en el mundo como se expandió él. También le hicimos la biografía a través de una serie documental y pensamos que es la biografía explicada por Anglada Camarasa, porque son los documentos que él guarda. Tenemos que tener en cuenta que cuando la gente guarda documentos no guarda otra cosa. El artista guarda lo que considera que se tiene que guardar y por lo tanto podemos decir que es una biografía que perfectamente que se podía haber presentado por él mismo. Buscamos fotografías, los ritmos también son interesantes porque un fondo personal, es decir, el fondo de Anglada Camarasa, tiene fotografías familiares que conserva la hija. ¿Dónde están los límites? Puede ser un archivo comunitario familiar.
pero ¿dónde están los límites entre lo personal y lo familiar? Y sobre todo son las fotografías de su padre. Y ella decía, no se las puedo dar, no es un artista, es mi padre, para mí es mi padre. Entonces, ante la pregunta de qué podemos hacer, cómo serigrafiar este archivo, pensamos que la clave nos la había dado Anglada Camarasa. Solo teníamos que releer todos los documentos que componían su fondo. Y dijimos, el fondo de Anglada Camarasa realmente ya está organizado. Y lo que intentamos fue traspasar esta organización archivística con un componente archivístico muy importante. Por una parte, este componente archivístico de la propia clasificación del fondo, y después yo recuerdo la mañana que abrí este cuaderno e empecé a leerlo, yo pensaba que no había documentos personales entendidos como íntimos de Anglada Camarasa, pero al abrir el cuaderno azul tuve la sensación de que era lo más íntimo que podía hacer el pintor. ¿Hay algo más íntimo que expresar para el presente y el futuro un deseo? Es casi un testamento el cuaderno azul, porque aquí Anglada Camarasa dice cómo quiere que sea exhibida su obra, cuáles son las categorías que utiliza para su obra. Habla de 5 categorías: la figura, el paisaje, la noche de París, frutos y flores y notas y estudios. Es un cuaderno que es la intimidad del artista. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera las cartas que tiene Perayort, que es a través de las cuales nosotros sabemos que Anglada Camarasa en 1897 ya estaba en París. Y lo sabemos porque escribe a su amigo lo más íntimo. Termino. Pero el cuaderno azul es muy íntimo. Es el deseo del artista y por lo tanto es su legado también. Entonces lo que hacemos en la segunda parte de la exposición, en 2 minutos, intento acabar, es reflejar esta categoría, estas categorías que hizo el artista sobre su obra. Es importante dejar escrito que cómo quieres que tu obra se represente en el futuro. Y alquilamos en este lugar del archivo, bueno, en la clasificación es decir, unimos la clasificación archivística con la clasificación que hizo el artista. Habríamos podido organizar el archivo en estas 5 categorías si el artista las hubiera hecho. Entonces, aquí me gustaría hablar, porque yo estaba muy preocupada y se lo decía a Eduard. Eduard es muy optimista. Nunca estuvo preocupado, sabía que quedaría muy bien toda esta exposición, pero yo estaba muy preocupada por las aportaciones. ¿Qué aportación hacemos? Entonces, nosotros creemos que desde el punto de vista de la exposición hemos hecho algunas aportaciones. Algunas, yo creo, muy relevantes. Se sabía, por ejemplo, que Anglada Camarasa utilizaba la fotografía en su proceso de creación. Para que nos hagamos una idea, Gustav Klimt, que es un contemporáneo de Anglada Camarasa, un poco rival, en su fondo conserva muchísima fotografía, pero todo es personal. Anglada Camarasa no conserva fotografía personal y en cambio conserva más de 500 fotografías de procesos. Entendíamos que el archivo estaba hablando también de la obra y pusimos una delante de la otra, y entendemos que la fotografía de Anglada Camarasa es un tema pendiente de estudio porque es un pintor que a finales del siglo XIX se interesa por la fotografía y todavía no sabemos cuáles fueron sus referentes y cómo influyó en su obra. Y después hay un conjunto, porque él coleccionaba de todo. Muchas cosas están en el CaixaForum, otras las tiene la familia, pero en el fondo ha quedado una pequeña colección de unas 300 fotografías de clásicos italianos, donde se intuye que también ha sido relevante en su proceso de creación. ¿Acabo? Un minuto. Esto no lo podré abrir porque lo tengo que copiar, pero bueno. También nos preocupaba mucho, esto ahora me parece una solemne tontería, pero en su momento a mí o a nosotros nos preocupaba mucho cómo entraría la gente a la exposición, cómo haría el recorrido de la exposición
Y después el usuario hace lo que quiere, interpreta como quiere y acaba maneras de expresar lo que tú has expuesto, que queda fuera de lo que tú has querido. Entonces, la voluntad también de lo que se pone es muy limitada. Al final, la gente hace un uso determinado de lo que tú estás poniendo en esa exposición. Me quería referir a esta fotografía que tiene que ver con esta visión que se tiene desde fuera. Esta es una fotografía en la que está Silvia Pizarro, que es la nieta de Anglada Camarasa, y yo nos estamos riendo, ella se está tocando la cara. Un colega, un archivero colega amigo me dice, supiste captar la emoción del momento. Hay que entender que era la emoción de ver expuesto el fondo de su abuelo, pero yo quiero decir que en ese momento, y no he pedido el permiso a Silvia para decirlo, pero Silvia Pizarro se está dando cuenta de estas imágenes clásicas italianas. Está viendo la Sibila, una mujer enigmática. No se sabe muy bien de dónde salen estos colores. Y dice, ¿cómo no he podido ver esto nunca? Es decir, que también aportamos estas cosas. Y sobre este enlace, para terminar, no lo voy a abrir, no os sufráis, es porque un usuario que visitó la exposición es algo que me sorprendió, porque estábamos muy preocupados por cómo circularían. Pues entra al revés. Entra al revés. Le estuve mirando. Es decir, no le interesa nada el recorrido que hemos fijado nosotros, pero en cambio entiende perfectamente este diálogo que hacemos entre obra y documento de Anglada Camarasa. Entonces decimos, bueno, es perfecto. El archivar y exponer, al final, el usuario, la sociedad, lo interpreta y lo utiliza como mejor le parece. Muchísimas gracias y pasamos al diálogo.